Dios te bendiga. Hablando con algunos hermanos acerca de la pregunta si Israel y la iglesia es un solo pueblo, he querido hacer este video para responder a dicha pregunta, haciéndolo en base a una afirmación que muchas personas hacen y dicen, y de los dos hizo un mismo pueblo. Con estas palabras ellos se refieren a que se está refiriendo a Israel y a la iglesia. En este video les voy a mostrar lo que la Biblia dice acerca de este tema y vamos a ver ese versículo con su contexto. Bienvenido. El pasaje de la Biblia al cual estas personas se refieren se encuentra en el capítulo 2 de Efesios, versículo 11 al 16. Vamos a leerlo. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Como he tratado de expresarles en muchos de mis videos, todo texto debe ser analizado de acuerdo a su contexto. Entonces, cuando decimos que de dos pueblos hizo uno, debemos analizar ese texto de acuerdo a su contexto. En Efesios capítulo 2 he querido leer varios versículos de la Biblia para analizar el contexto en el cual el apóstol Pablo está diciendo que de los dos pueblos hizo uno solo. Lo primero que debemos analizar en este pasaje de Efesios es que el apóstol Pablo se está refiriendo a los gentiles que ahora eran la iglesia. Pero realmente Pablo no les está hablando de su condición como iglesia, sino que les está hablando de cuál era la condición que ellos tenían antes de ser iglesia, ya que eran gentiles. Si recordamos, hermanos, en el antiguo tiempo Dios trataba con dos grupos de personas, el pueblo de Israel y el pueblo gentil. Israel, todos sabemos que es la nación, la cual está constituida por 12 tribus, que lleva los nombres de los 12 hijos de Jacob. Y los gentiles son todos aquellos que no son israelitas. Entonces, Pablo le está hablando acá a la iglesia de la condición en la cual ellos se encontraban antes como gentiles. Y vemos en el verso 11 que Pablo les dice, vamos a analizar verso a verso. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Entonces Pablo les dice que en el pasado, refiriéndose a Israel como los circuncisos, hacían diferencia entre ellos, judíos, y los gentiles. Y eso todos lo sabemos, que Israel siempre ha sido exclusivo, siempre ha excluido a las otras naciones de los pactos porque se sienten afortunados de ser la nación escogida, y eso es una realidad. Es la nación que Dios escogió para morar en ella. Y por lo tanto, los israelitas han excluido a todas las demás naciones, sintiéndose ellos los únicos merecedores del favor de Dios. Ahora, en el verso 12 dice, en aquel tiempo, hablándole a la iglesia, pero que está refiriéndose al tiempo cuando no tenían a Cristo, en aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo. Oiga, verso 12. Alejados de la ciudadanía
de Israel. O sea, ustedes no tenían nada que ver con las promesas de Israel. No tenían nada que ver con el propósito y el favor de Dios para Israel. Luego dice, ajenos a los pactos de la promesa. ¿Cuál promesa? Si nosotros analizamos, Dios había dado a Israel muchas promesas y todas estas estaban sujetas a la obediencia. Dios les había dicho, si ustedes obedecen mi palabra, mis ordenanzas, mis mandamientos, yo voy a hacer esto, aquello y lo otro en sus vidas. Pero eso era con Israel. El resto de naciones no tenían nada que ver con esas promesas, porque eran exclusivas para el pueblo de Israel. Ahora les dice el apóstol Pablo, ustedes no tenían nada que ver con eso. Luego dice, eran ajenos a los pactos de la promesa, no tenían esperanza. Y ustedes estaban sin Dios en el mundo. Lo dice el verso 12, no lo digo yo, hermano, lo dice el verso 12. Esa era la condición del pueblo gentil en la antigüedad. Así se encontraban, sin Dios y sin esperanza. Ahora Pablo va a continuación a expresarle a los efesios cuál es la condición en la cual ellos ahora se encontraban por haber creído en Cristo. En el verso 13 el apóstol Pablo le dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ustedes que en otro tiempo no tenían nada que ver con Israel, no tenían nada que ver con las promesas, con el favor de Dios, con su misericordia, con su gracia. Ahora, ustedes que estaban lejos, están cerca. ¿Pero por qué están cerca? Dice el verso acá, verso 13, están cerca por la sangre de Cristo. ¿Qué los ha acercado a las promesas? No es guardar la ley, no es guardar los mandamientos, no es guardar el sábado, como nos han hecho creer algunas personas que dicen que hay que guardar el sábado o los mandamientos para heredar las promesas. Nos hemos acercado a Dios por Cristo, por creer en Él. Efesios 2:8 dice, por gracia somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Y esa fe no es de ustedes, es un don de Dios. Y no es por obras, para que nadie se gloríe. Nadie se puede jactar y decir, yo hice. No es por obras, es por creer en Cristo la salvación. Ahora los gentiles habían recibido las promesas de Dios por creer en Cristo. Y ahora estaban cercanos a las promesas que se le habían hecho a Israel por creer en Cristo, no por otra cosa. Ahora el verso 14 dice, porque Él es nuestra paz. Oiga, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahora, ¿de cuáles pueblos? Como dije, no está hablando de la iglesia y de Israel. Está hablando de los gentiles y de Israel, no de la iglesia. La iglesia no se menciona acá. Ahora, de esos dos pueblos, Dios hizo uno. Como dije, en la antigüedad solo existía Israel y los gentiles. Y había una barrera entre ellos porque las promesas eran solo para uno, el favor era para uno, pero los demás no tenían nada que ver con eso. Y ya lo demostramos acá. Ahora lo que sucede es que Dios derribó esa división, esa pared, y de ambos pueblos hizo uno. Pero ¿cuál es el pueblo que hizo? No es Israel. No es el Israel espiritual, hermano. Es la iglesia. Que ahora de Israel y los gentiles, a través de creer en Cristo, Dios hizo un solo pueblo y es la iglesia. Cuando un gentil cree en Cristo, ya no es visto como el gentil que no tenía nada que ver con el favor y las promesas de Dios. Ahora las recibe todas a través de creer en Cristo y es parte de su iglesia. Y lo mismo un judío que cree en Cristo. Ahora, aunque para el pueblo de Israel hay muchas promesas, pero para la iglesia hay grandiosas promesas, las cuales si un judío recibe a Jesús como su Salvador, viene a ser parte de esa iglesia. Y ahora ya no hay esa división que había antes. Ahora de los dos ha hecho uno solo. Y lo vamos a corroborar con otro pasaje de la Biblia.
En Colosenses capítulo 3, versículo 8 al 11. Realmente me interesa el verso 11, pero lo voy a leer desde el verso 8 para que podamos comprender un poco. Dice así: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Verso 11 dice: donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que en Cristo Él es el todo y en todos. En este pasaje, en el verso 11, el apóstol Pablo nos está diciendo que aquella división que había en el pasado ya no existe, y que ahora que estamos en Cristo, ya no hay bárbaro ni escita, no hay esclavo ni libre, no hay judío y gentil, sino que ahora todos somos uno en Cristo. O sea, cuando venimos a Cristo, formamos parte de su iglesia, y la división que había antes ya no existe, porque ahora en Cristo somos uno. No se trata de decir Israel y la iglesia son uno, no, en Cristo somos uno y venimos a ser parte de su iglesia, y ahora, siendo parte de su iglesia, ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay bárbaro, ya no hay escita, ya no hay griego, sino que todos somos iglesia. Todos somos iglesia en Cristo. Ya la pared de división que había antes fue botada a través de la sangre de Cristo o del sacrificio de Cristo. Ahora, volviendo al capítulo 2 de Efesios, dice el verso 15: aboliendo en su carne las enemistades. Oiga, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Observe, dice acá, que Cristo abolió la ley de los mandamientos. Para los que creen que aún debemos guardar la ley, que aún debemos guardar los mandamientos expresados, aquí dice en este verso 15 que Cristo abolió en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Aquellas órdenes que le fueron dados a Israel en el capítulo 20 del libro del Éxodo o en el capítulo 5 de Deuteronomios, Cristo los abolió en su carne. Él cumplió la ley y a la vez la abolió. Ya no podemos decir que necesitamos guardar la ley o los mandamientos para honrar a Dios. Cristo los abolió en su carne, los mandamientos expresados en ordenanzas, y dice, y creó en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, e hizo la paz entre los dos pueblos. Verso 16 dice que mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Estos dos pueblos que estaban enemistados, que estaban divididos, que estaban peleados desde hace mucho tiempo, Cristo abolió la división en la cruz con el sacrificio que él hizo, y de los dos hizo uno solo, un solo pueblo que se llama iglesia. Ahora, habrá alguno que diga que Israel es el olivo que sostiene a la iglesia, pero eso no es lo que dice la Biblia. Vayamos a lo que dice Romanos capítulo 11 y veamos que realmente la Biblia en ningún momento nos dice que Israel sea el olivo que sustenta a la iglesia. El problema es, hermanos, que cuando oímos algo lo repetimos tanto que creemos que eso es lo que dice la Biblia. Pero si vamos a la Biblia en ningún momento nos dice que Israel sea el olivo que sostiene a la iglesia. Vamos a leer el texto. Romanos 11:16 dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por tu fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme.
Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, porque poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Si observas detenidamente este pasaje de la Biblia, en ningún momento nos dice que Israel es el olivo, sino que hace referencia a que el olivo que sustenta a las ramas es el Señor, es Dios, hermano. Israel no puede sustentar a nadie, porque ni siquiera se puede sustentar a sí mismo, porque Israel depende de Dios, al igual que nosotros. Es Dios el que sustenta a Israel. Él es el olivo. Dios es el olivo. E Israel son las ramas naturales, que por su incredulidad fueron desgajadas. Y por nuestra fe nosotros fuimos injertados en el olivo. Vemos acá como nos dice que Israel, quien era la rama natural, fue desgajado por ser incrédulo. Pero si ellos creen, dice que podrán volver a ser injertados. Es lo que la Escritura nos dice. En el mismo Romanos capítulo 11, versículo 25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará a Jacob la impiedad. En este momento Israel ha sido endurecido para que toda la plenitud de los gentiles alcance salvación. Con esto no está diciendo que todos los gentiles van a ser salvos, sino para que el mensaje les sea anunciado a todos los gentiles y puedan salvarse todos aquellos que están en el plan redentor de Dios. Cuando esto suceda, todo Israel será salvo, pero no hoy, no en este momento. Cuando Israel entre en la gran tribulación, Israel creerá en Cristo cuando sea afligido, y entonces van a recibirlo como nación. Y todo Israel será salvo, y esta promesa se va a llevar a cabo, y van a entrar al milenio como la nación de Dios. Pero en este momento Israel ha sido incrédulo, es la rama desgajada. No es el olivo, es la rama desgajada. En este momento la iglesia está recibiendo las promesas de Dios. Déjame tus comentarios, tus inquietudes, y con gusto te voy a responder. Que Dios te bendiga.